Bueno, atención, está Martín Tetaz con nosotros, diputado nacional por la UCR. Martín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Gracias noches. por haber venido. Está Julieta Weisgold, que es analista política. Julieta, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Martín, un primer análisis de lo que acaba de decir Guillermo Franco, que otros gobiernos también lo plantearon, esto de que iba a haber corte de energía en el verano. ¿Pero qué particularidad tiene? Sí, porque la energía son tres negocios juntos. Claro. La parte de la producción de energía está creciendo muchísimo, el desarrollo de vaca muerta al 10%, Argentina puede estar en condiciones de exportar energía en algún momento. Pero luego está el transporte de esa energía hasta los centros urbanos, que es una segunda etapa, para la cual no hubo tantas inversiones. Y luego está la tercera etapa, que es la que hubo menos inversiones, que es la distribución. Las empresas, Edenor, Edesur, que son las que distribuyen la energía eléctrica en los hogares. Y ahí entonces el eslabón, obviamente, la cadena se corta por el eslabón más delgado. Si no hay inversiones en la parte de distribución, es muy probable que cuando crezca la demanda tengas que se saturen que pase lo que pasa todos los veranos, que se empiezan a prender fuego algunas cámaras, que empiezan, bueno, o sea, cuando tenés calor durante mucho tiempo de manera continuada, no hay inversiones, obviamente el resultado es ese. Ahora, Martín, también se hablaba mucho con el tema de lo que es el subsidio, ¿sí? Le sacaron el subsidio y además ahora sin subsidio y con cortes. ¿Por qué? Bueno, se tienen que recuperar las inversiones, tenés que esperar que las inversiones produzcan su efecto, que se recuperen, que la tarifa plena de la empresa refleje efectivamente lo que cuesta transportar, distribuir y producir la energía. En la medida que eso ocurra, vas a ir recuperando normalmente la provisión, pero van muchos años con muy bajas inversiones y en el medio de una crisis macro como esta tampoco vas a tener grandes inversiones. Y mirá los datos de inversión de la economía, la inversión está cayendo a tasa de 2 dígitos. Claro. Es decir, en el medio de una crisis macroeconómica, en general, ninguna empresa invierte, menos en este contexto. O sea que vamos como a la tormenta perfecta. Gaby, con algunos datos importantes, después de lo que dice obviamente Guillermo Franco, que preparémonos para el verano por cortes programados. Sí, hay una primera parte que el gobierno ya cumplió, que es, además de quita de subsidios, impactó en una suba de tarifas en los 3 niveles tarifarios, de ingresos más bajos, medios y altos, todos entre 250 y más de 400%. Ahora, lo que le quería preguntar a Martín Tetaz es si estos cortes que ya están previstos para febrero, que van a ser programados según anunció el gobierno, ¿son responsabilidad del gobierno anterior que no invirtió o del gobierno actual que no tuvo previsiones? No, bueno, como en todo caso, obviamente es compartida la responsabilidad, ¿no? Uno siempre puede hacer el escenario contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno hubiera previsto esto con más anticipación? Bueno, probablemente tal vez podría haber aumentado algún tipo de inversión efectuada de las empresas, sobre todo en la etapa, insisto, el problema grande es en la etapa de distribución y en la etapa de transporte. Te pongo un ejemplo. El otro día hablaba con gente del sector de energías renovables, de eólicas, ¿no? Que uno dice, hay un montón de oportunidades de inversión en energías eólicas, molinos. Vi, por ejemplo, una planta nueva llegando a Mar del Plata que la ves de molinos. Sí. ¿Por qué no llenan todo de molinos? Entonces los tipos dicen, no hay ningún problema en llenar de molinos. Mañana se llena eso de molinos. Pero después tenés las redes de transporte, y las redes de transporte requieren una inversión más grande que con el riesgo país en los niveles que tenemos. Y el gobierno no haciendo las inversiones, ninguna inversión, obviamente no va a producirse. Entonces, la decisión del gobierno de correrse de la obra pública en materia de infraestructura, obviamente va a pasar una factura en esto. Totalmente. Ahora, Julieta, en el sentimiento popular está, pago 300% más la factura, el servicio sigue siendo malo, por lo que Martín ya explica de falta de inversiones en los últimos años. Y esto de, en el verano, ¿con qué me voy a encontrar? Y encima Milei en el medio, que cae entre 7 y 10 puntos según 2 encuestas. Oiga, ¿a dónde vamos, digo, en este verano para Milei? Mira, la gente está esperando resultados y esos resultados no aparecen. El gobierno sabe que la gente está esperando resultados y en paralelo el gobierno está redoblando la apuesta, ¿no? Parecería que lo sabe, pero no termina de tener conciencia de que tiene que ofrecer cuanto menos algún resultado positivo para poder redoblar la apuesta, ¿no? Cambió los reflejos, parece, en el último mes, porque venía negociando, ¿no? Cada tanto avanzaba y negociaba. Claro. En el último mes parece que no está dispuesto a negociar y eso se ve en el resultado en las encuestas. En nuestra última encuesta, como vos decís, bajó efectivamente la imagen del gobierno y casi todas las variables van en el mismo sentido. Martín, ¿no? lo que estamos notando es que hay gente que para pagar las facturas de luz, lo vimos con casos acá al aire, 300.000 pesos de factura, 250.000, relega otras cosas para pagar la luz. Pero digo, ¿cuánto puede sostener esto si el ingreso sigue planchado?
No, absolutamente. Por eso la apuesta del gobierno, entiendo yo, obviamente, es a que la inflación vaya bajando y se empiecen a recomponer los ingresos. Lo que pasa es ¿a qué ritmo? A vos te llega el sablazo de la luz y después te aumenta 1% el ingreso porque la inflación fue 4 y el salario 5. O sea, vos decís, perdí 30, 35 puntos contra la inflación los últimos meses, recupero un poco, me viene el impuesto a las ganancias, recupero un poco, me llega la factura de luz. Realmente es compleja la situación de la clase media, sobre todo porque el gobierno ha reforzado mucho los ingresos bajos, pero es cierto que los ingresos de la clase media están afectados y cuando parece que recuperas un poco porque 2 meses le ganas a la inflación, viene ganancias o viene un saque de tarifas. Sí, eso es complejo. Bien, Julieta, ¿al gobierno le interesa esto? Decir, bueno, que lo tengan que pagar lo que lo tienen que pagar y no me preocupo. Es así. Mira, al gobierno debería interesarle en términos de vuelta de lo que está pasando en la opinión pública, ¿no? Porque si están cayendo casi todas las variables, son cosas que ya se venían escuchando en los grupos focales, se venía escuchando una sensibilidad distinta en los últimos meses, pero ahora ya se empieza a ver en los grandes números, ¿no? O sea, se está hablando que es el propio votante de Milei. Acá estamos en un punto, el propio votante de Milei el que está. Sí, de hecho, en una de las preguntas que hicimos, que era una pregunta abierta sobre la imagen sobre Milei directamente, salieron palabras de los propios votantes, valoraciones negativas, más allá de que el resultado general es esperanza de parte de los votantes, también hay valoraciones negativas como mentiroso, empiezan a aparecer palabras nuevas. Sí, ¿no? Martín. No, te quería preguntar qué impacto, si él lo tienen medido, qué impacto puede haber tenido el tema del veto de las jubilaciones, el aumento de las jubilaciones. A ver, no lo tenemos medido específicamente como pregunta, pero lo cierto es que se da esta baja justo en este contexto, claro, ¿no? Por eso pregunto, en un contexto del veto, de la cena que se dio sea, después, la lectura es, viene el veto, viene el tema de aumento de los trenes, que lo dijimos acá, veto, aumento de trenes, ahora viene la marcha de los estudiantes universitarios el 2 de octubre con paro. Digo, evidentemente hay todo un contexto difícil. Néstor. Sí, básicamente quería preguntarle por qué si en el final del gobierno de Cristina Kirchner no hubo inversiones y hubo cortes de luz y grandes protestas. Durante el gobierno de Mauricio Macri hubo un incremento exponencial de la tarifa, pero siguió habiendo cortes. En el gobierno de Alberto Fernández no hubo inversiones, se repitieron los cortes y sobre el final hubo un escándalo con manifestaciones frente a las empresas distribuidoras. Y ahora tampoco hay inversiones como para llevar adelante una garantía de que no va a haber cortes de luz. ¿Por qué ahora debería ser distinto? No, primero que sí hay una sensibilidad de las inversiones a la evolución de la tarifa. En el gobierno de Macri, por ejemplo, la cantidad de cortes cayó a la mitad. Entonces no es constante la cantidad de cortes ni es constante la tasa de inversión. Obviamente cuando la tarifa no se recupera y además el gobierno, en la parte de la inversión que le toca al gobierno, que puede ser inversión en las redes de distribución, de transporte, el gobierno se retira, obviamente la inversión no está. Acá se juntan dos problemas. El riesgo país altísimo que hace que sea caro financiar cualquier inversión privada y la decisión del propio gobierno que dice yo de la inversión pública me retiro. Yo no voy a hacer redes de transporte de energía, yo no voy a hacer infraestructura. Entonces, si el gobierno se retira y los privados todavía no tienen una tasa de interés muy alta por el riesgo país, recién se empieza a recomponer la tarifa, bueno, eso Martín, probablemente demore. Entonces, y digo, saliendo del tema de la luz, pero pensando un poco en esto de las consultas de la gente en grupos donde dice, bueno, su situación económica, si va a mejorar o va a tener empleo. Viste que ahora la principal preocupación es ingresos y empleo, después viene seguridad y después viene inflación. O sea, viste que quedó relegado. Pero hoy está tener trabajo y tener ingresos. Sí, porque obviamente una economía en una crisis como esta no tiene capacidad de crear empleo. El dato de empleo que salió la semana pasada fue interesante porque lo que muestra el dato de empleo es que se sostiene el nivel de empleo, pero cuando uno entra a la composición del empleo, uno ve que en los datos de empleo registrados hay una caída de casi 300.000 puestos de trabajo, lo que sugiere que obviamente hay una recomposición de empleo informal. Entonces uno ve, qué sé yo, pibes de Rappi que pasan, una caterva de pibes de Rappi que a las 8 de la noche empiezan a pasar, y uno ve que evidentemente hay una recomposición de un empleo informal que obviamente es un empleo de bajo salario. En 10 años, de los 3.200.000 empleos que se crearon, el 75% fueron monotributistas y el 20% empleo público. Solo 5% fue empleo registrado de calidad. Claro. Bien, Julieta, ahora, ¿qué impacta más en la persona que vos vas a entrevistar y le decís, che, mira, el gobierno de Milei, el desempleo, ¿sí? o el asado que hizo él?
A ver, en este mes parecería... A ver, son las dos cosas, ¿no? Es acumulativo. Uy, Sí. no, eso no es un proceso, es algo gradual Sí. y que va llevando Sí. una cosa a la otra, ¿no? Porque también lo que pasa con el asado, el veto, en temas tan sensibles y de tanto consenso como la tercera edad y los jubilados y demás, hay consensos muy amplios, igual que las cuestiones educativas a favor, digamos, ¿no? Sí. Entonces el gobierno se está metiendo de lleno, sin dar marcha atrás, con temas muy sensibles en un contexto económico muy delicado. Bueno, con el tema educativo, y Martín, estamos hablando de que el 2 de octubre, el miércoles la CGT va a dar una conferencia de prensa y va a confirmar la marcha del 2 de octubre de los estudiantes universitarios. ¿Se va a repetir lo de abril, que al gobierno eso lo hizo crujir? ¿Qué escenario ves? Te digo, en 2 semanas. Yo espero que no, porque todavía, yo soy el único hasta ahora, creo que debo ser la única persona que queda que piensa que el presidente por ahí no veta, ¿no? La cuestión de el cambio de la ley estudiantil, de financiamiento estudiantil. ¿Por qué? Por lo menos mi esperanza, ¿cuál era? Hay una discusión de presupuesto abierta en el Congreso que va a determinar el presupuesto de todo el año que viene, y la ley que estamos discutiendo es una ley que en realidad solamente rige para los meses que quedan, o sea, no tiene impacto para el año que viene. Sería un poco una torpeza del presidente forzar, vetar una ley por el financiamiento de pocos meses que tiene un costo fiscal relativamente muy bajo, en un contexto fiscal que fue holgado de los números del mes de agosto. Pero fue acá te lo realmente holgado. pregunto, pero mira, con esto que decís realmente yo es lo creo que- ideológico, pero mira, puede ser interesante Bueno, esto pero que los decís, números pero es lo también importan, ideológico. porque fíjate lo que te acaba de decir, Sí. ¿cómo era tu Julieta, nombre? Perdóname, Julieta. Lo que acaba de contar Julieta. Dice, bueno, los datos están mostrando que lo que hace el presidente tiene impacto. Entonces, si el presidente Claro. se planta, veta jubilado, veta educación, ¿cuántos públicos está dispuesto a perder? Ahora, Entonces, yo me parece que en algún momento vos tenés que ser racional y pragmático y evaluar costo-beneficio de tu decisión. Ahora, ¿no? Martín, Quiero sumar un dato. ahí voy, Juli. ¿En algún momento vos creés que a Milei le importa? Él dice déficit cero, el resto no me importa. ¿Vos creés que tiene en mente lo que puede llegar a suceder? Sí, porque él quiere aprobar el presupuesto. En la discusión del presupuesto, Sí. vos arrancás con el pie izquierdo si vetás una ley que tiene un impacto presupuestario muy chiquito, y más cuando acabaste de anunciar el dato de resultado fiscal del mes de agosto que muestra que vos tenés la plata para pagar. Entonces, si vos teniendo la plata para pagar, vetás la señal que le está dando al mercado, en realidad veto por razones ideológicas. No veto porque no tengo plata, no veto por el Claro. equilibrio fiscal. Y eso, cuando viene una discusión de presupuesto donde vos tenés minoría en el Congreso y necesitas la buena voluntad de la oposición, que obviamente la oposición quiere darle un presupuesto al presidente, porque siempre es mejor que el presidente tenga un presupuesto y que ese presupuesto pueda estar consensuado por todos los espacios políticos. Pero si empieza el presidente a tratar de llegar a esa mesa de negociación del presupuesto y llega realmente con una ametralladora a la mesa, y bueno, medio complicado. Bueno, es que eso que estás contando, hay gente que lo ve, porque al final 15.000 pesos por jubilado, que era una pequeña recomposición del mes de enero, tampoco le cambiaba la ecuación al gobierno. Julieta, Absolutamente. esto, pero digo, y lo enlazo con esto, de que hay gente ahora que está diciendo al final eran 15.000 pesos, no era tanta plata que el gobierno estaba perdiendo con Pero esto. sobre todo, insisto, es un tema de consenso muy amplio el tema jubilatorio. No hace falta ni siquiera entrar en la cuestión de si Igual eran que el 15.000 educativo. Digo, las dos son variables de temas la de vida. consensos muy amplios en un contexto económico muy complicado. Y quería agregar un dato más, Por que favor. es tema inflación. En esta última encuesta de este mes, el tema inflación, en nuestra encuesta, vuelve a subir como tema de preocupación. mira. Y es el sostén principal, la baja de la inflación, de la narrativa del gobierno. No es un detalle, ¿no? Es el centro, digamos, de lo que el gobierno sostiene como positivo. Pero me quiero quedar con Y eso. te sumo un dato Sí, más antes. dale. Te sumo un dato más. Casi el 88 de cada 10 argentinos Sí. dicen que no perciben una baja de la inflación respecto al año pasado. Y casi el 60% Sí. de los votantes de Milei dicen lo mismo. Bueno, pero en los números rígidos, O sea, Martín, pero por eso, con eso, en los números rígidos, 4,2 de inflación. Hubo hasta mediados del año pasado. O sea, no es que estábamos en una inflación exponencial. Un poco tampoco más de- atrás hay que irse para encontrar. O abril. Pero Vos decís. sí, pero la gente no. Eso es un tema de economía y comportamiento, está muy claro eso. Sí, ¿cómo la es? gente no ve el nivel absoluto de la variable, la gente siempre ve el cambio.
Vos ves lo Ok. que se mueve, vos estás preparado evolutivamente en el bosque, Sí. no para ver los árboles que están quietos en el lugar, sino para ver la amenaza que se está moviendo. Bueno, Entonces, luz, gas, que vos decís tengo que vos lo que ves es destinar lo que plata a otra vos cosa. lo que ves es lo que se mueve. Entonces, si vos ves que te aumenta la luz, por más que haya un montón de precios que no te aumenten, tu sensación probablemente coincide Entiendo. con esto que está diciendo Julieta. Tu sensación es que probablemente la inflación sea más alta que el número frío que te da el Claro. INDEC, que te dice 4%. Además, fíjate que venís de varios meses, 4 meses consecutivos, donde el número está ahí, estancado en 4, 4,2, 3,9, 4. Entonces está estancado. Tu sensación, en todo caso, podría ser, si mirás los cambios, che, yo hace varios meses que no veo que baje la inflación, ¿no? Y esto es real. Bien, Julieta, ¿y hasta dónde se banca, ¿sí?, el votante de Milei toda esta situación? Porque vos decías, ojo con el votante de Milei, 60% decía, no, mirá, estoy en contra. ¿Hasta dónde se lo banca Milei? Mira, es difícil hacer futurología, porque también depende, insisto, de la reacción del gobierno, ¿no? De qué pasa con la oposición. Sí, sí. Pero lo cierto es que hay un desgaste, está habiendo un desgaste en la imagen del gobierno, que es, por un lado, lógico por la situación económica que sigue sin resolución, y por otro lado, creo, potenciada por definiciones políticas que está tomando el gobierno y redoblando, ¿no?, cada vez más la apuesta en el último tiempo. Algo que dijo el presidente hoy, Martín, sin entrar en tecnicismo, porque hay cosas también que se me escapa y no entiendo. Pero hoy el presidente dijo que para liberar el cepo la inflación tiene que ser 0. Y la verdad que lo que el gobierno propone de presupuesto es un 18,5 anual. No, pero eso fue una mala interpretación porque no dijo eso. Lo que dijo el presidente es que la inflación tiene que estar en sintonía con la inflación internacional. O sea, vos tenés hoy una regla, que una cuestión técnica, pero muy simple, que es que el gobierno permite que el dólar se mueva 2% por mes. Okay, Por lo tanto, eso le pone un piso a la inflación, ¿no? Si el dólar se mueve 2% todos los meses, el piso es 2. los precios internacionales van a acompañar, entonces vos te vas a ir acomodando a la inflación internacional, que es más ese 2% que se está moviendo. Entonces, si tenés medio punto de inflación internacional más 2 puntos de que se mueve el dólar, son 2,5 puntos. Ahora, o sea, en términos, pero perdón, entonces, eso quiere decir principio del año que viene. O sea que, más claro. Está bien, perfecto. O sea que en la propuesta del presidente levantaría el cepo si está en 2,5 de inflación, por ejemplo, mensual. Sí. Y recién ahí vendrían las inversiones, Martín, porque eso va atado a generación de empleo. Absolutamente. También. Yo soy muy escéptico de que el gobierno pueda recibir inversiones hasta que no levante el cepo. Es muy difícil, ¿no? Porque es como, imagínate, Mariana, que yo te invito a una cena, ¿no? Y te digo, mira, vení a la cena, no hay ningún problema, vamos a comer, espectacular. ¿Me haces pagar 20.000? No, te invito yo, yo. El lugar que te gusta a vos, la comida que te gusta a vos, te digo, eso sí, después no puedes salir. Está cerrada la puerta para salir. Vos no vas a venir si no puedes salir. Sí, no. El cepo es exactamente eso. El cepo te dice, es como yo te digo, literalmente. ¿Te acordás que el cepo era lo que se le ponía a la rueda de los autos cuando estaban en infracción? Tal cual. Entonces, como yo te digo, estaciona el auto donde quieras y vos sabés que al azar tiro después 100 cepos. Y pongo cepo por todos lados. ¿Vos estacionarías en un barrio donde sabés que después te ponen cepo? Ahora, Martín, ¿cuándo va a mejorar esto? Cuando el gobierno salga del cepo, va a cambiar claramente el aire de la economía. No tengo ninguna duda de eso. El gobierno tiene que hacer un esfuerzo. Obviamente siempre pagás un costo para salir del cepo, porque el dólar no va a ser 950, pero el gobierno tiene que estar dispuesto a pagar ese costo. Porque no ¿Y a cuánto se va? Depende de cómo... Más o menos. Bueno, hoy nadie sabe, esa respuesta es difícil porque no la tiene nadie, pero hoy un dólar, que tampoco es libre porque hay mucha intervención, pero hoy un dólar MEP sale 1.200, ponele. Uno se puede imaginar que si el gobierno hace las cosas bien, el valor del dólar puede estar por ese valor. Entonces, pero tiene que aceptar ¿Qué es ese lo que valor. está en el presupuesto también? Es lo que, o no, 1.000 pesos. El presupuesto piensa ese 1.200 hacia fin de año, por esto de que aumenta 2%. Y vos estás diciendo que si la apertura del cepo sería en marzo, en el mejor de los casos, ahí sería ya los 1.200. Claro, yo estoy seguro de que si el gobierno supiera que el dólar se va a 1.200, saldría ya del cepo. El miedo que tiene el gobierno es que en el corto plazo, por alguna cuestión especulativa, haya una pequeña corrida y sin nada de reservas, con muy poquito, viste, con 24 te cantan en Vido. Y vos decís, pero ¿cómo? Me cantaron en Vido con 24. Para levantar el cepo, no tengo nada, sí hay que devaluar. Para levantar el cepo, sí o sí hay que devaluar. Sí, para levantar el cepo, claro. Sí, si vos tenés una duda de esa pregunta, meté en tu grupo de WhatsApp a ver si tenés algún amigo que te venda dólares de 960. No, claro. Si vos encontrás a alguien en Argentina que esté dispuesto a vender un dólar de 960, la respuesta es no. No, es que igual mientras vos no encuentres nadie que esté dispuesto a venderte un dólar de 960, quiere decir que el dólar no vale 960. Pero entonces el presupuesto es mentiroso. Se está planteando un dólar a 1.207 para diciembre del año que viene.
y que están queriendo levantar el cepo el año que viene, ese presupuesto ya es mentiroso. Bueno, es que el gobierno tiene la expectativa, siempre es una expresión de deseos un presupuesto también, ¿no? Bueno, ¿qué gobierno pone tiene la expectativa verdad de en que el cuando presupuesto? sale del cepo sale a un tipo de cambio más cercano al dólar oficial de hoy. Eso solo podría ocurrir si Argentina recibiera un boom de inversiones durante el año que viene. Yo mi duda, ¿sabes? Ojalá, qué sé yo, ojalá reciba las inversiones, ojalá el dólar estuviera ¿Está más en barato. condiciones de recibir inversiones? Porque aparte también el gobierno está Ese tratando huevo y de la gallina. negociar. Bueno, ese huevo y la gallina. Si con vos el no salís del fondo. cepo, otra vez, si vos no salís del cepo, es complejo recibir las inversiones. Yo quiero preguntarte, Eso es lo Julieta, en esto de Martín lo plantea con datos económicos, si una inflación del 2,5% llegara a marzo, el presidente en el análisis que hizo hoy levantaría el cepo. ¿Va a aguantar la gente a marzo o hay un sector de la sociedad que antes va a decir hasta acá? Mira, las expectativas económicas también están en caída, o sea, están desmejorando. Si bien digo, las expectativas a futuro, digo, ¿no? También están en caída. Este mes puntualmente en casi todas las variables del gobierno dieron en caída. ¿Qué quiero decir con esto? La gente está atravesando una situación muy compleja. Y cuando digo en caída hablo de clase media baja y clase baja también, ¿no? Los sectores populares. Claro. Saber si aguanta o no hasta cualquier mes, no lo sabemos porque esas son apuestas que se vienen tratando de hacer desde el principio del gobierno, ¿no? Con este ajuste que está haciendo el gobierno, cuánto puede llegar a durar, la paciencia de la gente, y la verdad es que va a depender mucho también de lo que suceda. También de la construcción de una opción opositora, y de un discurso y de un mensaje de que pase algo en ese sentido. Y que a futuro vamos a ver. Julieta, gracias por haber venido. No, sumamente gracias interesante. Martín, digo, para reflexión final, ¿qué es lo que puede pasar de acá a fin de año? No te pido futurología, pero con todas estas variables económicas entre tarifas altas y falta de ingresos económicos. Y la marcha de la UBA el 2 de octubre, que es otra marcha que esperan que sea convocante como la de abril. ¿Qué combo tiene el gobierno ahí? Yo insisto que espero que el gobierno tome conciencia de esto que está pasando, de los datos de imagen que están comentando acá Julieta, los que hoy también la Universidad de Itela publicó un dato muy parecido al de ustedes, que hay el índice de confianza de gobierno más de 16 puntos. Entonces me parece que es un dato que podría evitar el veto del presidente y de esta manera evitar la marcha también. Me parece que sería lo más razonable, punto número 1. Punto número 2, yo creo que el gobierno, como recién decían, está muy jugado a que efectivamente la inflación continúe su sendero descendente y los salarios empiecen a recuperar. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué creo yo que va a pasar? Que en realidad es el mejor escenario de todos para Milei, es que la inflación baje lentamente y vos vayas recuperando 1% por mes de tu capacidad adquisitiva. Porque mirá qué paradoja, ¿no? Si Milei tuviera mañana la pócima para que la inflación bajara pasado mañana, y baja la inflación pasado mañana, la gente diría, bueno, gracias, ¿y ahora qué? Entonces, el problema de la propuesta de Milei, que no tiene ninguna propuesta en educación, ninguna propuesta en salud, de hecho quiere correrse el Estado en todas esas funciones, y no tiene ninguna propuesta en infraestructura, lo que charlábamos recién para el problema de la energía. Entonces, no tiene ninguna propuesta para la ciudadanía. Una vez que lograra eventualmente el resultado, yo creo que lo va a lograr, pero lo va a lograr en más tiempo, el problema que va a tener es que la sociedad le va a decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Está bueno. Martín, gracias por haber venido. Muchas gracias. Esta noche.